Hola, mi nombre es Isa Elizondo y esto es Bold. Hoy es diferente, no es un típico episodio. Hoy iniciamos una nueva fase y va a ser estudio bíblico tal y como es. Por lo general los episodios son, sí, de la Biblia, pero con testimonio o no lo sé, como que más fluido. No leemos un capítulo completo. Esa es otra parte de la diferencia. No leemos un capítulo completo de la Biblia, solo ciertas escrituras y luego las vamos dialogando, ¿ok? Pero hoy sí, es pura Biblia, puro estudio bíblico, entonces te recomiendo que si tenés tu Biblia a la mano, tráela, sácala, agarra tus resaltadores, tus lapiceros o lo que sea, tu cuaderno de anotaciones porque va a estar alegre, va a estar interesante. Vamos a estar en Marcos 5, ¿ok? Es mi primera vez leyendo Marcos. Ahorita en enero, acabo de hablar con una amiga y era que enero es raro, es un mes raro, se siente largo y decíamos como, ay, a principios de año, estábamos hablando hace unos días y lo fue como hace 5 días, fue inicio de año, o sea, todavía estamos en enero. Ok, entonces estaba empezando a leer Marcos en enero y nada, y pues sé que el Espíritu Santo me llevó a compartirles esto. Incluso ahorita que me estaba preparando para el episodio lo estaba volviendo a leer y salió mucho. Así que estoy emocionada. Y si has leído Marcos, coméntalo. Y si es tu primera vez, también coméntalo. Y bueno, antes de iniciar, vamos a orar. Gracias, Padre, por este nuevo día, por este día tan lindo que nos das hoy, porque este fue el día que tú creaste, Señor, para nosotros. Permítanos siempre estar en por quien tú eres, Señor, a tener temor de estar lejos de ti, Señor. Ayúdanos a siempre buscar tu rostro, Padre. Danos perseverancia y obediencia para conocer tu palabra, para crecer en conocimiento y entendimiento. Espíritu Santo, vacíanos de nosotros y llénanos de ti. Llénanos de tu fruto, de tu revelación y de tu convicción y de tus dones para poder servir a los demás. Jesús, gracias por lo que tú hiciste por nosotros, porque tú pagaste un precio que nosotros jamás podríamos pagar. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu gracia, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Marcos 5, listos, Biblias listas, abiertas y le damos. Permítame. Aquí lo estoy leyendo desde mi traducción, que es Nueva Traducción Viviente. Jesús sana a un hombre endemoniado. Permítanme que voy a cambiarlo y lo voy a poner en el centro, porque tengo anotación y todavía estoy agarrando mi ritmo. Okay. Entonces, llegaron al otro lado del lago. Esto, entiéndase, los discípulos de Jesús y Jesús. Esta es continuación del capítulo 4. Entonces, llegaron del otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Y dato curioso, importante, es de que esto era parte de Gerasea, creo que es. Sí, Gerasa era parte de la Decápolis, que había mucha población gentil, o sea, no judía. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera las cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos, o sea, un cementerio, y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Nos vamos a detener acá. Y aquí vemos de que primero ellos el pueblito que conocía a este señor, que seguro le tenían miedo de que les fuera a hacer algo, pero aquí nunca nos menciona de que él fuera a cortar a alguien más, sino que él mismo se cortaba, y era por estos demonios, que luego vamos a leer que no era uno, eran varios, era una legión de demonios que lo estaban poseyendo. Y aquí estas personas que lo trataron de detener no podían, ya sabían
de que esto superaba sus capacidades, superaba sus recursos, porque ni siquiera las cadenas eran lo suficientemente fuertes, sabían que necesitaban a alguien más. Y muchas veces nosotros podemos sentir de que si trabajamos lo suficiente, si nos movemos más, si hacemos y conseguimos esto y lo otro, que vamos a poder conseguir lo que queremos. Y no es así, porque todo nos supera. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos esta necesidad por un Salvador. Entonces esa reflexión es, si nosotros estamos conscientes de esa necesidad que tenemos y si lo estamos buscando y si nos rendimos hacia Él, porque sabemos que toda circunstancia supera nuestras fuerzas, supera nuestros recursos, absolutamente todo. Y que necesitamos de Jesús. Para toda nuestra vida necesitamos de Jesús para poder amar a los demás, para poder recibir la gracia de Dios. Necesitamos a Jesús para todo. Y permítanme que... Y no es necesario que nosotros lleguemos a este tope, en el tope que ya hiciste todo, ya tocaste todo y seguís sin poder conseguirlo, y seguís sin poder romper como esa barrera. Puede ser que llegaste a ese nivel y es como, no, sí necesito algo más, Señor, por favor. Pero no es necesario llegar hasta tocar fondo, por así decirlo, sino que es de buscarlo todos los días, estemos en la cima de la montaña o estemos en el valle. Continuamos. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido grito. ¿Un alarido? Grito. Alarido, gritó. Ja. ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Ok, pausa. Aquí vemos algo importante. ¿El demonio sabía quién era Jesús? El demonio sabía que él era el Hijo del Altísimo. Y aún así estaba en destrucción. O sea, no basta con saber quién es Jesús. No basta con saber que Jesús murió en la cruz por nosotros si no lo recibimos de corazón. Aquí sabemos que hasta un demonio conoce a Jesús, pero no tiene una relación con Jesús, no tiene ese sentido de arrepentimiento que nosotros estamos llamados a tener. Entonces no basta que nosotros sepamos la existencia de Jesús si no caminamos como Él caminó, si no rendimos nuestra vida a Él. Son dos cosas muy diferentes. Es diferente conocer de Jesús y amar a Jesús y caminar como Él lo hizo, reflejar su luz, estar en la palabra, buscar primero el reino de Dios sobre todas las cosas. Es rendirle nuestra vida, es entregarle la vida y decirle, Señor, no mi voluntad, pero la tuya. Aquí estoy yo. Yo soy tu vasija, yo soy el barro en tus manos, Dios Todopoderoso, moldéame como tú quieras. Mi vida es tuya, es reconocerlo, es declararlo, porque nuestra vida es de Él, se lo digamos o no, porque Él nos creó. Nosotros ya le pertenecemos, pero Él espera que nosotros reconozcamos eso, que declaremos eso con nuestra boca y luego con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Ok, ¿qué vemos acá? Los demonios no son nada, no pueden hacer nada si no tienen el permiso de Jesús. Entonces que ahí vemos que sin la autorización de Jesús no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad aquí en la tierra y en el cielo. Él es el Cristo, Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Entonces aquí Jesús les permite, sí, váyanse a los cerdos, igual se tiran y se destruyen. Se destruyeron.
Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían. Yo me los imagino como, se tiraron, un señor, porque si no saben quién es, un señor, alguien llamado Jesús, se están tirando a los cerdos, liberaron a Legión. Todo eso, imagínense, ese alboroto, ese alboroto. Ok, entonces corrían diciendo esto. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Y aquí vemos ese sentido de inmediatez. Dicen correr 2 veces, que salían mientras corrían, daban la noticia corriendo y luego las personas que lo escuchaban corrían. ¿Cómo actuamos cuando escuchamos la palabra de Dios? Corremos hacia Él, corremos porque queremos estar en su presencia, porque queremos conocerlo más. O caminamos. O incluso puede ser que nos quedamos sentados un buen rato, escuchamos y nada. No nos paramos, no hay respuesta. No hay esa respuesta activa. ¿Cómo es nuestra respuesta ante la palabra de Dios? Y no solo en la Biblia, sino también ante los testimonios de las personas que nos rodean. Porque no solo lo vemos, sino también lo escuchamos, hasta de un extraño. ¿Cuál es nuestra primera respuesta en nuestro corazón? ¿Duda? ¿Resentimiento? ¿Comparación? ¿Qué es? ¿O es acaso asombro por quién es Dios y más ganas de conocerlo? Entonces regresamos, corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado ahí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Este miedo de... Vieron lo imposible. Lo que nadie... Les aseguro que nadie nunca pensó que era una posibilidad ver a este señor normal, ver a este señor liberado de esto. Y aquí es momento de reflexionar. ¿Y hay acaso una persona o personas en nuestra vida que decimos nunca va a ser liberado? Nunca va a ser liberado de la adicción, nunca va a ser liberado del resentimiento. ¿Nosotros acaso ya le pusimos esa etiqueta, ya le pusimos ese freno a Dios de, sí, Dios, tú puedes hacer todo, menos liberar a esta persona, menos sanar a esta persona? Incluso si tú tienes una enfermedad o alguien que conoces está enfermo, oramos en perseverancia por eso, en perseverancia con fe por eso. Nos quedamos como, así es, ya llevamos un montón, ya hicimos todo, porque su mirada acá estaba en lo terrenal. ¿Y qué es lo que en una de las cartas de Pablo dice? No se fijen en lo visible, sino en lo invisible. En 2 Corintios está en lo invisible. ¿En dónde está nuestra mirada ahorita? ¿En lo visible o en lo invisible? Que ahí es donde se mueve el Espíritu de Dios. Entonces el Señor ya estaba vestido con dignidad y liberado. Entonces todos los que habían visto lo sucedió, les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. 2 cosas. Primero, ¿qué haces? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando escuchamos un testimonio? Incluso cuando conocemos esto, es como, wow, por ejemplo, primera vez que leemos Marcos 5, wow, ¿a quién se lo cuento? ¿Cómo le puedo dar gloria a Dios? ¿Cómo puedo ministrar? ¿O acaso nos lo guardamos y nos lo dejamos para nosotros? O sea, incluso no es de salir a la calle y gritarlo, sino con nuestra familia. Y más adelante vamos a ver que ese es nuestro primer ministerio y el ministerio más importante es nuestra familia, las personas que ya nos rodean. Tenemos un montón ya de almas a nuestro alrededor. No es de esa necesidad de, tengo que irme a otro país o tengo que irme a otro lugar o lo que sea para poder declarar la palabra de Dios. Y la segunda cosa es de que, imagínense, acaban de ver un milagro, acaban de ver lo imposible realizarse. Y todos es como, Jesús, vete. Y esto es ese reflejo de 2 respuestas extremas de cómo respondían las personas ante los milagros de Jesús. Vemos en otros casos que Jesús hace el milagro y todos como, ¡eso, Jesús! Y luego solo lo buscan y lo quieren por lo que Él puede hacer por ellos, en lugar de por quién es Él, que Él es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes. Y luego acá vemos que
Ellos experimentaron este milagro y lo rechazan por temor de que va, no queremos incomodarnos. Esto es una parte de incomodarse, de cambiar su vida de manera radical, y en un segundo les cambió la vida, porque ellos están acostumbrados de, ay, sí, este es el Señor que todos nos tenemos que huir, proteger, lo tenemos que alejar. Ellos ya están acostumbrados a eso. Puede ser que vivimos en el cementerio como lo hacía este señor en Legión. Estamos tan acostumbrados de vivir en el cementerio que cuando nos liberan de ahí no sabemos qué hacer. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaron asombrados de lo que decía. Él lo primero que hizo fue, imagínense, esa sí es la respuesta que tenemos que tener. Aquí vemos esos dos contrastes de la respuesta del pueblo, que fue vete, y luego el que experimentó el milagro va con Jesús y le dice, él no lo echó, es más, yo te puedo seguir. Y Jesús le dijo, sí, me vas a seguir, pero de otra manera. Y eso es testificando, eso es saber, dar a conocer lo que Dios hizo en tu vida. ¿Qué hacemos con nuestro testimonio? Dios hace cosas maravillosas todos los días en nuestra vida. ¿Qué hacemos con eso? Nos lo guardamos, lo enterramos. Incluso puede ser que no lo veamos, no lo querramos reconocer, pero aquí estamos llamados a decirlo. Y uno puede pensar, ¡wala, qué mala onda Jesús que rechazó a alguien! No lo rechazó, le dio otra misión, otro propósito, un propósito diferente de a los 12 discípulos que sí lo seguían a todos lados, casi que le dio otro propósito. Cada uno tiene otro propósito. Por eso no nos podemos comparar con absolutamente nadie, porque Dios nos creó, nos equipó y nos llamó para hacer cosas diferentes. Un propósito VIP que tiene tu nombre, mi nombre. Todos son diferentes, pero que todos forman un mismo cuerpo y que todos construyen la voluntad de Dios. Cuando nos alineamos con Él, estamos trabajando en su voluntad, estamos viviendo en su voluntad. ¿Cómo es tu respuesta? Aquí vemos que este señor escuchó la instrucción y la obedeció, salió a las 10 ciudades cercanas, inició con su familia, que es lo que hablamos. Ese es un ministerio importante. Ahí es donde tiene que comenzar cómo compartimos la palabra, cómo compartimos nuestros testimonios. Inician en nuestra casa, inicia con nuestros amigos, inicia en el trabajo, en el colegio, en todos los lugares donde vamos en el día a día, en el súper, en cualquier lugar. Ahí es donde inicia. ¿Y cómo es esa obediencia? Este señor tuvo obediencia inmediata. ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Cómo está? Ir midiendo eso. Nos vamos a la parte 2, si lo queremos ver así, del capítulo. Y dice, subtítulo, Jesús sana en respuesta a la fe. Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago, donde ahí era ya una población judía. Dejamos a los gentiles, nos vamos a los judíos. Del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, hijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Lo vamos a dividir en dos este párrafo. La primera parte es de cómo estaban las personas en la orilla. Como hablamos al inicio del episodio, en el capítulo 4 de Marcos, Jesús estaba en ese lado de la orilla, ¿ok? Él estaba en el lado de judíos. Él está enseñando, haciendo milagros y todo, ¿ok? Se va con los gentiles, regresa. Entonces ya habían tenido ese encuentro con Jesús, ese primer encuentro. Jesús ya había venido una vez. Miren qué excelente es eso. Jesús ya había venido una vez. Okay. Se va. No sabían por cuánto tiempo. Habían 10 ciudades del otro lado. No sabían si iba a ir a las 10, si iba a ir a una, si se iba a quedar a la mitad del lago y regresar. No sabían. No sabían a qué hora, no sabían si se iba a quedar. No sabían absolutamente nada, pero sí sabían que acababan de pasar tiempo con Jesús. Acababan de recibir, creer sus enseñanzas. Y lo estaban esperando con ansias. Tenían sus ojos puestos en Jesús, puestos en la última vez que lo vieron. ¿Y dónde fue eso? En la orilla del mar, cuando agarró su barquito y se fue.
Ese fue el último lugar y ahí era donde lo estaban esperando. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿A qué hace referencia esto? A la segunda venida de Jesús. Jesús ya va a venir, como dice, planea tu vida como que si Jesús no va a venir en 1000 años y vive como que si va a venir hoy. ¿Y dónde está nuestra mirada? Lo estamos esperando con esas ansias. Nosotros ya sabemos que Jesús vino, ya tenemos acá su palabra, tenemos acá sus revelaciones, las profecías, absolutamente todo. Y tenemos una relación con Él, una relación que es íntima y única de cada uno. Y ya sabemos que vino. Y ahorita lo que estamos haciendo es esperando su segunda venida. Entonces, ¿cómo lo estamos esperando? Estamos en la orilla del mar, con nuestros ojos así puestos en la última vez donde lo dejamos. Y esa es la palabra. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? En la palabra. Nuestras acciones buscan reflejar la luz de Jesús, buscan reflejar su compasión, buscan reflejar ese sufrimiento desde un punto humilde, rendido a Dios y eligiendo que Dios sea nuestra fortaleza, tomando su gozo como nuestra fortaleza. ¿Cómo estamos viviendo esa espera en Jesús? Porque Jesús ya viene. Ya viene. O sea, la Biblia lo dice. Jesús va a regresar. ¿Cuándo? A saber, pero van a haber señales y ese es un tema para otro episodio. Bueno, ese es por un lado. Y por el segundo, que dijimos que vamos a dividir este párrafo en dos, permítanme, así, cuando el Señor le dice a Jesús, le ora. Mi hijita se está muriendo, dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Algo increíble de esta petición es de que este Señor va más allá. No, Él va más allá de lo físico, porque le pudo haber dicho, solo sana a mi hija. ¿Y cuántas veces no hemos visto la Biblia que dice sana? Y quedó sanado. O sea, se quedan en la palabra sana, pero este Señor pide otra cosa y es y viva. ¿Y qué nos dice eso? Esto nos recuerda a Efesios 2:1 y dice así, y a vosotros os dio vida, es decir, que Jesús nos dio vida, a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Este Señor sabía que su hija estaba muerta sin Jesús. Y eso es lo que somos nosotros. Antes de Jesús, antes de rendir nuestra vida, lo que hemos hablado en todo el episodio, estábamos muertos. Estamos muertos, estamos llenos de pecado, no hemos sido justificados en Cristo. Estamos muertos, somos tinieblas. También dice otra parte en Efesios, eran tinieblas y ahora son la luz en Cristo. Pero sin Jesús no tenemos vida, no somos luz, no somos nada, estamos muertos en vida, si lo queremos ver así, zombies. Entonces, este Señor va más allá de pedir salud, pide esa vida para su hija. Y sabe que Jesús es la única fuente de esto. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. De plano, estaban re emocionados porque ya sabían lo cool que era Jesús, lo majestuoso. Y entonces por eso lo querían perseguir. Y querían ver qué iba a pasar. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Hacía 12 años. Aquí es de circular ese 12. Circulémoslo porque es importante. Y saben, cuando podemos encontrar así cosas importantes es... Casi nunca nos dice la Biblia de cuántos años tenían todas las personas que Jesús sanó, que están escritos en los libros. Pero en este caso sí, hacía 12 años, ¿ok? No es la edad, perdón, sino hace cuánto tenía esta condición, hace 12 años. Ahí vamos viendo, 12 años. Ok, estaba peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Romanos 10:7 nos dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. ¿Qué había hecho esta señora? Había escuchado sobre Jesús.
ya tenía fe, porque había escuchado quién era él, lo que hacía él, su poder, su autoridad, absolutamente todo, y con eso creyó. Y no solo creyó, sino que también actuó sobre eso. La fe es activa, así es como demostramos nuestra fe, como le decimos: sí, Señor, yo sé quién tú eres, yo conozco tu poder, yo lo reconozco, yo reconozco tu autoridad, y amén a tu palabra, amén a esto. Yo creo que tú vas a hacer el milagro, yo creo que tú abres puertas que ninguna persona ni nada puede cerrar. Y te mueves, y das ese paso de fe, y te mueves y lo atravesas. Y a veces se ve orando por alguien más, a veces se ve haciendo esa petición, que tenemos ese deseo, pero no lo hacemos por falta de fe. Y es de hacerlo, y Dios honra la fe, y ahorita lo vamos a ver. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Y me da risa lo siguiente. Y los discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Y es como: Señor, todo el mundo te está tocando porque estás en una multitud. Es chistoso. Hay sentido del humor. Y Jesús no me entienden. Y vuelve a decir: sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Miren con qué corazón de humildad va esta mujer hacia Jesús. Y ella incluso se quedó, no solo fue como recibió el milagro, porque ella lo sintió. Sabemos que ella sintió la sanación inmediata y sintió el poder de Jesús, porque es así de fuerte. Y no necesitó ver esa prueba, ir a otro médico, a que le hiciera el chequeo. Simplemente ella recibió también con fe. No solo pidió, sino lo recibió en fe. No dijo: ¿será que en serio ya me sané? Necesito una prueba. No, lo recibís con fe. Diferencia con ese de quién era Jesús, se arrodilló y le dijo lo que había hecho, que era haber tocado la túnica. Sin embargo, él siguió mirando, se acercó y lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Bello. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, recordamos que era el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Tres cosas. Primero, todo pasa al mismo tiempo. Siento que podemos decir a veces, o incluso podemos pensar, la típica de: no le voy a pedir a Dios porque él tiene mucho, o yo puedo solucionar esto, o esto no es la gran... Él es omnipotente y omnisciente. Él quiere que vayamos a Él sin importar la situación, sin importar qué tan pequeño sea, pero si para nosotros es importante, para Él también. Y Él quiere que procesemos absolutamente todo, nuestras emociones, nuestros conflictos, anhelos, con Él. Segundo, Jairo era un líder de la sinagoga y Jesús no era el humano preferido de los líderes de la sinagoga. Tenía mucho conflicto. Entonces también el hecho de que esta persona, que Jairo, fuera delante de Jesús a pedirlo, ahí vemos de que no tuvo miedo a la opinión de los demás. No tuvo, y él tenía una posición importante. Incluso puede ser que su trabajo, su prestigio estaba en riesgo, pero su fe fue más grande que eso. Él dijo: no le tengo miedo absolutamente a nadie más que a Dios. Que a Dios, porque yo sé que Él es mi todo y no le tengo que temer al hombre. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija ya está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decía y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. ¿Y qué clave es esto? Y es de cuando todos sentimos que se viene abajo, cuando estamos en una situación de estrés, de dolor, de lo que sea, recordar este versículo: no tengas miedo, solo ten fe. Y no podemos tener fe si no conocemos quién nos está haciendo esta promesa, si no conocemos quién es Jesús, si no conocemos de la Trinidad, si no conocemos de todas las historias de la Biblia, si no conocemos la palabra de Dios, es muy difícil tener fe. Por eso es así como la podemos ir construyendo y reforzando. Ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro,
Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, que había muchos llantos y lamentos, entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Aquí vemos nuevamente de que Jesús, él sabía su misión, él sabía el poder de Dios, él sabía absolutamente todo. Y él, a pesar de que cuando llegó a la casa había distracción, había ruido, había incluso burla, él no permitió que eso lo detuviera. Él los echó. ¿Qué hacemos con la distracción? ¿Qué hacemos con el ruido del mundo? ¿Lo echamos de nuestra mente? ¿Lo logramos sacar? ¿Bajarle el volumen? ¿O nos aferramos a él y es como, ay, sí, la distracción, o ay, sí, el qué dirán? No. Nosotros sabemos cuál es la misión que Dios nos llamó a hacer. Hay que hacerla. Es obedecer y permanecer firmes en Él, en su palabra. Bueno, entonces los echó, fueron al cuarto de la niña, la tomó de la mano y le dijo Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, circular 12, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Y aquí es clave, ¿cómo estaba la niña antes? Dormida, estaba descansando, si lo queremos ver así, ¿ok? Y luego ella se levantó, se puso de pie. ¿Qué hacemos antes? Antes estábamos dormidos, antes de creer en Jesús, como hablamos, antes estábamos en las tumbas, estábamos adormecidos por el mundo, totalmente esclavos del mundo. Luego conocemos a Jesús, nos ponemos de pie. Después, ¿qué hace la niña? Caminó. Después de recibir a Jesús, de conocerlo, caminamos en fe, caminamos en su palabra. No dejamos que nada nos detenga, caminamos en Él, en lo que Él ya nos promete. ¿En quién es Él? Caminamos. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Entonces les dijo que le dieran de comer algo a la niña. 2 cosas muy diferentes después de hacer un milagro. Al primero, al del lado de los gentiles, les dice: ve, expande la palabra, expande tu testimonio. En cambio acá les dice: no es tiempo, no tienen que saber, porque los judíos, la mayoría, estaban en contra de Jesús, porque ¿quién los mata al final? Pues todos los líderes de los judíos hacen lo posible para matarlo, y lo hacen. Entonces por eso depende quién eres, depende. Entonces Jesús nunca... Las órdenes que nos da cada uno Jesús, las responsabilidades, el propósito es muy diferente de cada uno. Otra vez, lo vemos. Okay. Ahora sí, ojo de por qué 12 años es importante. Vimos que la mujer pasó 12 años con esa enfermedad. Luego la niña tenía 12 años. Es decir, que cuando la niña nació, la mujer inició con estos síntomas. Su historia ya estaba hilada, si lo queremos ver así, porque el papá de la niña va y busca a Jesús, que la mujer logra encontrar a Jesús en ese lugar, lo logró encontrar. Y luego, si nos ponemos a pensar qué estaba haciendo Jesús hace 12 años de ese momento, no había iniciado su ministerio. Seguía siendo carpintero, seguía en ese proceso de preparación, porque recordemos que así como Jesús es 100% Dios, también es 100% hombre, y fue bebé, como nosotros fuimos bebés, solo que toda su vida lo hizo en santidad, siempre, todo, porque Él es 100% Dios. Hace 12 años Jesús estaba en preparación, estaba sirviendo a Dios de una manera diferente, siendo carpintero, siendo hijo, siendo vecino, siendo diferentes facetas que todos somos, pero no estaba en ese ministerio, no estaba sanando a los demás, todavía no estábamos viendo eso. Importante, 12 años. El tiempo de Dios llega, el tiempo de Dios es diferente al tuyo y al mío, y gracias a Dios porque así es, gracias, porque eso es perfecto. Y Romanos 8:28 nos recuerda que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros amamos a Dios, todas las cosas son para nuestro bien, las pruebas son para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque así es como se purifica, así nos purificamos y así es como se fortalece la fe y la demostramos absolutamente
todo es para el bien. Si lo queremos así, si lo declaramos así, si lo recibimos de esa manera.